Buenas noches para todos. Nosotros venimos aquí a hablarles acerca del grupo de los reptiles, en los cuales mi grupo está conformado por Jorge Becerra, Nicole Cárdenas, Camila Machado, Tatiana García, Luz Jiménez y quien les habla, Jason Bernal. Siguiente. Bueno, eh, bueno, antes de remontar para hablar los grupos más importantes del tema de los reptiles, primero vamos a hablarles acerca de la historia y la evolución de dicho grupo, en el cual nosotros nos basamos mucho en el libro de la teoría de la zoología de Hickman, en la cual nos dice que primero que en la era del Paleozoico, más que todo en la época del Carbonífero, existe un individuo en el cual presenta un huevo amniota y de este huevo amniota se liberan en la era del Pérmico tres grupos, los cuales se caracterizan por tener cráneos sinápsidos, diápsidos y anápsidos, los cuales primero vamos a comenzar hablando de los cráneos sinápsidos, los cuales primero, ya finalizando la época del Pérmico, presentan individuos como es el caso del Pelicosaurus, y luego de esto este individuo sería el ancestro común de los terápsidos, los cuales tuvieron una gran abundancia o se originaron en la época del Mesozoico, más que todo en la era del Jurásico. Luego seguimos con el segundo grupo, que son los diápsidos, los cuales aquí se dividen en el primer grupo, que podemos evidenciar que tiene como una tonalidad morada, el cual tiene un ancestro común que son los arcosaurus. Este ancestro en común es el que le da origen a todo lo que tiene que ver con los tecodontes, y también es el ancestro común tanto de los cocodrilos como de los dinosaurios, como es el caso del Ornithocasaurus y los pterosaurus, que estos tuvieron una gran abundancia o se originaron en la época del Jurásico, más que todo en la era del Cretácico. Ya luego de esto viene el otro ancestro común, que son los Lepidosaurus, de los cuales se desprenden los grupos de reptiles que conocemos hoy en día, que son los lagartos, los lagartos, las serpientes, los tautaras y las serpientes falsas. Las serpientes falsas, o también llamadas como las amphibis vinaes, y las tortugas. Siguiente. Y acá ya podemos evidenciar un cladograma un poco más específico, en el cual acá, bueno, primero viene un ancestro en común, que viene siendo la amniota. Luego de esto, aquí aparecen los cráneos sinápsidos, que son cráneos con un solo par de temporales y laterales en las aperturas. Este es el ancestro común que origina con este cráneo, que da origen a los mamíferos. Luego acá se origina la clase reptilia, la cual presentan un cráneo diápsido, y de este ancestro común eh, se desprende originando el grupo de los tautaras, de los lagartos, de los que no alcanzan. Bueno, de los lagartos y de las serpientes. Aquí es donde ya les había comentado que es lo que tiene que ver como el ancestro común, el Lepidosaurus. Y luego de esto ya viene todo el tema de los tetsuines, que son las tortugas, y ya viene el otro individuo que aparece con estas características, que sería el arcosaurio, que daría origen al cocodrilo actual y a las aves. Y siguiente. Bueno, ya en el primer grupo que comprende a los reptiles están los lagartos. La historia de evolución de esto es que dice que hace aproximadamente 350 millones de años atrás, los primeros reptiles evolucionaron de un ascentosaurocilo de 315 millones de años atrás. Y de ahí aparecen grupos sinápsidos y saurocilos, que dicen que esto hace unos 320 millones de años atrás, los primeros amnióticos divididos en dos grupos llamados sinápsidos y saurocidos. Los sinápsidos fueron amnióticos que eventualmente dieron paso al desarrollo de los mamíferos, y los saurocidos fueron amnióticos que evolucionaron de reptiles, dinosaurios y aves. Y después
Otros reptiles sobrevivieron y evolucionaron en las clases de reptiles que existen hoy en día. La morfología que estos comparten son los párpados movibles, un cuello corto, una cola larga que se puede desprender para escapar de los depredadores, que la mayoría comen insectos. Cuentan con cabeza ovalada, una boca grande llena de dientes filosos, cuerpos prolongados, cuatro patas cortas y delgadas, y piel cubierta con laminillas a modo de escama. Siguiente. Ya pues para estudiar más la morfología, tenemos al individuo llamado, conocido como Daceta angilis. Este lagarto europeo de menor tamaño, que la longitud de su cabeza y cuerpo de los ejemplares pirenaicos es de 61,5 a 86,5 milímetros, presenta 27 a 35 hileras de escamas ventales y de 13 a 15 poros femorales en cada extremidad. Es un sentido de aspecto robusto y compacto, la cabeza corta, ancha, no aplanada y de perfil redondeado. Las extremidades son relativamente cortas y delgadas, especialmente las anteriores. La cola es gruesa y alargada, pudiendo superar cuando no está regenerada la longitud corporal. Este tipo de lagartos presenta dimorfismo sexual, lo que sucede en muchos da sentido. Los machos adultos tienen la cabeza comparativamente mayor, las extremidades posteriores más largas y el abdomen más corto que las hembras. Siguiente. Ya para el individuo más antiguo, el fósil más antiguo es el Megachila guachelei. Este hace aproximadamente 240 millones de años encontrados puede decir que este fósil vivió, una cifra que ha permitido afirmar a los investigadores que se trata de fósil de lagarto más antiguo conocido de la Tierra, conocido como la madre de los lagartos. Ahí podemos observar en fósil y una representación que hicieron los científicos. Siguiente. El lagarto más evolucionado de este grupo es el dragón de Komodo, que su nombre científico es Embaramus komodoensis, que este tipo de lagarto llega a pesar hasta 90 kilos y medir de 2,5 metros de la cabeza a la cola. Se trata del lagarto más grande del mundo. Tiene un cuerpo de reptil, pero ama de mamífero. Muchos de los genes involucrados en la forma que las células producen y usan la energía han evolucionado hacia forma que aumenta la capacidad aeróbica del lagarto. Estos cambios probablemente sean en código para entender la capacidad del dragón de Komodo para lograr un metabolismo cercano a los mamíferos. Este tipo de lagartos tiene un número inesperadamente grande de genes que codifican sensores químicos conocidos como receptores bomberoplastalares. Estos receptores forman parte de un sistema sensorial certificado que permite a estos animales detectar hormonas y feromonas. Como decía yo anteriormente, este tipo de lagartos se conocen como mamíferos porque pues tienen una función muy aeróbica en su cuerpo y son muy ágiles y veloces y no se cansan tanto como otro tipo de lagartos y son los que están más evolucionados. Siguiente. Bueno, los cocodrilos. Historia y evolución de ellos. Ellos son considerados los reptiles más antiguos que existen en la actualidad, llegando a darse desde hace aproximadamente unos 240 millones de años atrás, pudiendo haber estado incluso antes que los dinosaurios. Los cocodrilos antepasados podrían llegar a medir más de 12 metros de largo y tenían exactamente la misma forma que tienen ahora. Realmente ellos casi no han evolucionado mucho en todos estos millones de años. Un cambio clave en la evolución del cocodrilo fue la reubicación del orificio nasal de la parte posterior del hocico. En los fitosaurios, que es la imagen que se ve arriba, en la parte delantera en los cocodrilos modernos. Eh, Esta adaptación mejoró su respiración bajo el agua y su capacidad para cazar. El siguiente.
Siguiente. Morfología del cocodrilo. Em, bueno, todos los cocodrilos tienen un cráneo alargado, robusto y bien reforzado y una musculatura masiva de la mandíbula dispuesta para proporcionar una amplia abertura y un cierre rápido y potente. Los dientes se colocan en las cavidades, un tipo de dentición llamada tecodonte, que era típico de los arcosaurios mesozoicos. Ahí se ve la imagen. Era como, es la, bueno, ellos ya están extintos. Era como la parte clave para los cocodrilos. Em, bueno, por otra adaptación que no se encuentra en ningún otro vertebrado, excepto en los mamíferos, es un paladar ondulado completo. Sus patas son cortas y robustas, así como una cola larga y muscular que les permite nadar con agilidad. Su piel tiene escamas osteodérmicas y placas óseas incrustadas. También comparten con las aves y los mamíferos un corazón de cuatro cámaras con atrios y ventrículos completamente divididos. Siguiente. Siguiente. Fisiología del cocodrilo. Pues como ya había dicho, ellos poseen un corazón de cuatro cámaras que separa eficientemente la sangre, permitiéndoles permanecer sumergidos durante largos periodos. Estos son animales ectodermos que regulan su temperatura a través del comportamiento, tomando el sol para calentarse y refregándose en agua para evitar el sobrecalentamiento. Son carnívoros y tienen un estómago fuerte y producen enzimas digestivas potentes para descomponer eficientemente las presas. Estos exigen cuidado parental y construyen nidos para sus huevos. La temperatura del nido afecta al sexo de los cocodrilos en desarrollo, o sea, termodeterminación sexual. Eh, Ellos excretan desechos en forma de uretra y ácido úrico, lo que minimiza la pérdida de agua. Esto es crucial en su hábitat acuática y contribuye a su capacidad para vivir en ambientes de agua salada. También poseen sentidos agudos, especialmente la vista y el oído. Sus ojos contienen sensibles a la luz, permitiéndoles cazar tanto de día como de noche. Siguiente. Siguiente. Allá. Bueno, puse tres especies, un cocodrilo antiguo, uno nuevo y uno endémico. En el antiguo puse el Phytosaurus, en el nuevo puse el cocodrilo de Nilo y en el endémico puse el gavial de Gans. Pues no tienen mayores diferencias. Digamos, en el antiguo dice que eran reptiles prehistóricos que vivieron durante la era mesozoica. En cambio, el de Nilo dice que habita en diferentes regiones de África, principalmente en ríos y lagos. Y el endémico habitan en el subcontinente indio y se encuentra en ríos con corrientes suaves en la región. El antiguo además tenía los orificios nasales en la parte superior, cambio el nuevo y el endémico ya tenían los orificios nasales en la parte frontal del hocico. El antiguo tenía el hocico alargado y estrecho a menudo con dientes afilados y orientados hacia la parte de adelante. Cambio el nuevo trae un paladar ondulado, único y un hocico ancho y dientes cónicos. Y el endémico traía el hocico largo y delgado con dientes más estrechos y puntiagudos, especialmente para la captura de peces.
Siguiente. Bueno, ya ahora pasando el tema, hablamos de las serpientes. Cabe recalcar que en la historia de la evolución de las serpientes, estas se consideraban como tipo lagartos. Ellos tenían patas. No son los únicos lagartos que no tienen patas, puesto que los lagartos se evolucionaron. Los lagartos de agua, los que evolucionaron y no tienen patas, al igual que las serpientes que a lo largo de la historia se convirtieron en terrestres. También se diferencian por su forma del cráneo, las vértebras, que son el esqueleto de las serpientes. Las serpientes fueron originadas aproximadamente hace 115 millones de años en el hemisferio sur actual, cuando África y América del Sur estaban unidas. La aparición de las serpientes confirman pues que ellas tenían 4 extremidades, como lo mencionaba, 2 anteriores y pues 2 posteriores, con dedos tetrapodis amplectus. Este vivió durante el Cretácico inferior a entre 146 y 100 millones de años. Ya acá tenemos las serpientes actuales, que son más de 3.300 especies y con 2 grupos principales. Acá encontramos las serpentes y también las Alethinopsida y las Macrostomata. Siguiente. Las serpientes, entonces, ya en su registro fósil jurásico encontramos las diferencias en la disposición de la mandíbula, como lo encontramos en las Portugalopsis linginetes, las Papirabopsis stesis y las Diablopsis himoreps. Ya en su registro fósil, las Cimolidopsidas eran serpientes marinas del Oriente Medio, por eso fueron aproximadamente las primeras en evolucionar, cortando sus patas para mejor rapidez en el agua. Y también se encontraron sus fósiles solo en 2D, y algunas poseen miembros posteriores todavía, aunque sean muy pequeños, pero se diferencian sus miembros posteriores. Ya las serpientes terrestres de la Patagonia se encontraron especies preservadas en 3D, y también miembros posteriores y cinturas en Nahash. Siguiente. Ya en la morfología encontramos, como mencionaba anteriormente, este grupo de Scolecoptidias, que son consideradas como las viboritas ciegas, que es un grupo de serpientes excavadoras. Estas se caracterizan por faltas de ojos, son depredadores de artrópodos, son especies de tamaño pequeño que no llegan a superar los 20 centímetros de longitud. Son ofidios con patrones similares a las anteriores especies. La cabeza es de forma redonda y a veces no se diferencia. Tiene un hocico prominente, su cola finaliza en una espiral caudal clara, aunque menos evidente en otras especies del género. Lo mismo ocurre en las regiones rostral, que presenta una coloración más clara pero menos evidente. Y esta presenta alrededor de 10 escamas en la cola. Siguiente. Ya la Aniloidea, que otro grupo de la Alethinoptidia, que es Anilus escitale, son serpientes ya de mediano tamaño que pueden alcanzar unos 70 centímetros de longitud. No tienen gran capacidad de apertura de su boca. Su cuerpo cilíndrico, diámetro uniforme, y la cola muy corta. Bandas brillantes en rojo y negro, pero sin bandas amarillas. También tienen ojos reducidos, se ubican debajo de las grandes escamas de la cabeza. Y esta se considera la serpiente que más se parece a las serpientes ancestrales originales. Su cráneo parece al de un lagarto. Las serpientes ancestrales, como lo mencionaba,
tuvieron un cambio en la forma de las vértebras de las serpientes posteriores, como consecuencia pues de la extinción de los linajes en el Cretácico y ya la aparición de nuevos grupos como serpientes marinas gigantes de hasta 10 metros de longitud. También podemos recalcar que la titanoboa, la aparición de la titanoboa hace aproximadamente 60 millones de años, era una especie ya con una longitud de hasta 15 metros de longitud, pesaba aproximadamente 1,2 toneladas y era una serpiente, la serpiente más grande de que tenga registro la Tierra. Ya sus restos fósiles pues fueron encontrados en Colombia, pues exactamente en la mina de carbón, ya en el departamento de La Guajira. Ella se caracteriza por devorar cocodrilos de un solo bocado sin hacer bulto. Su apariencia física se asemejaba a lo que hoy se podría hacer más o menos como la boa constrictor. Siguiente. Ya hablamos de la boa constrictor, vamos a hablar de ella, que es el grupo de la macrostomata. Como recalca anteriormente, la serpiente que mejor se parece, que más se parece a la titanoboa. Entonces este es un grupo de serpientes de boca grande, pues se caracterizan por tener una longitud ya más grande, de 2 a 3 metros aproximadamente. Suelen ser cafés o beige claro con una serie de marcas dorsales, angulares y anchas en forma de silla, las cuales pueden estar unidas formando un patrón de cadena más evidente hacia la cola. Ya en su cabeza llega a poseer 3 franjas oscuras que van desde el hocico hasta la nuca. Ya en la parte del vientre ya tornan un color más amarillento, ligeramente monoteado, su cola rojiza, y la boa constrictor pues tiene característica que su cabeza es grande y ancha y que discurre en forma cuneiforme hasta el morro. Las mandíbulas superiores e inferiores no se encuentran unidas en este tipo de serpientes. De este modo pues puede desencajarlas para enguillar a sus presas. Siguiente. Bueno, ya para la evolución de las tortugas, la tortuga pues ha tenido varios ancestros que han pasado por los procesos de evolución y adaptaciones hasta llegar a las tortugas que conocemos hoy en día. Eh, la tortuga ha evolucionado desde ancestros muy antiguos que se han adaptado por diferentes mecanismos. Sus ancestros más antiguos son la testuinata, que vivió en el periodo Triásico superior hace 200 millones de años, aunque estas poseían dientes en sus mandíbulas. Ya pasamos a las baenoides. Bueno, estas ya no poseían dientes y protegían su cabeza dentro de su caparazón. Estas vivieron hace 50 millones de años atrás, durante el periodo Cretácico. Siguiente. La tortuga ha pasado por diferentes adaptaciones para llegar al animal que conocemos hoy en día. Eh, por ejemplo, algunas adaptaciones fisiológicas del tiempo. El ejemplo más claro es el cambio pues, de las patas de algunas tortugas anfíbicas que pasaron a ser marinas y tener aletas en lugar de patas. Otros ancestros de la tortuga, como la testuinata, tenían dientes, pero lo que ocurrió fue una adaptación, ya que la tortuga se volvió completamente herbívora hasta tener su pico córneo. Siguiente, por favor. Em, También una de sus adaptaciones morfológicas fue su caparazón, que ha adaptado pues a través del tiempo en diferentes especies. La testuinata era un caparazón duro y pesado con ciertos picos en que a medida que pasó el tiempo, el caparazón de la tortuga marina fue plano y liso para así ser más aerodinámico en el océano y permitirles pues un nadado más fácil.
El caparazón de las tortugas terrestres se adaptó según su especie y sus necesidades. Las tortugas anfíbicas se adaptaron un caparazón liso y resistente, y las terrestres un caparazón grande y duro para la protección. También las tortugas de los ancestros pasados utilizaban su caparazón no como protección, sino como para cavar. Siguiente. Bueno, una morfología fue de la que escogí, fue la de la tortuga morrocoy. Em, este tiene patas macizas recubiertas por escamas, sin dedos, sin sus dedos visibles, solo se ven pues sus uñas, un caparazón negro costal con manchas amarillas, como se ve en la imagen. También este tiene unas patas rojas que están formadas por placas óseas que sueldan sus vértebras y costillas. Eh, Tiene un tamaño más o menos de 40 centímetros la hembra, ya que estas presentan dimorfismo sexual. En cuanto a su alimentación, son principalmente herbívoras, comiendo gran variedad de plantas, y en algunas ocasiones son carroñeras. Sus principales fuentes de alimento pues pueden ser los hongos, las hojas secas, verdes, las semillas, las frutas, las flores y ya. Siguiente, por favor. Bueno, en la biología, los, nosotros lo que hicimos fue, bueno, basarnos en cuatro, que es la alimentación, la delimitación de su área territorial, en la cual cabe resaltar primero que todo que los reptiles, ellos están por medio de todo su proceso evolutivo, han adquirido diferentes adaptaciones, ya sean formas, bueno, ¿se escucha? ¿Se alcanza a escuchar bien? Sí, Alguien se que me escucha bien. confirme. Ah, listo, listo. Bueno, retomo. Bueno, ya por último tenemos la etología, la cual nosotros nos basamos en cuatro comportamientos que tienen los reptiles en general. Y el primero es la delimitación de su área territorial, la cual lo que quiere decir es que en algunos casos, como es el tema de las iguanas, producen auténticos movimientos ritualizados, los cuales funcionan para advertirle al adversario que dicho terreno está siendo ocupado por otro macho. Digamos, en el caso de los lagartos, los varones protagonizan peleas por la conquista del dominio social. Los geckos o las salamandras y otros reptiles recurren como a- a vocalizaciones como medio de comunicación entre los miembros del mismo grupo. Sin olvidar que muchos reptiles presentan dimorfismo sexual, como es en el caso de los geckos, de los cuales estos también funcionan muchísimo para el tema de la delimitación y el área territorial. Por otra parte, cabe resaltar que los reptiles a lo largo de su proceso evolutivo han adquirido diferentes adaptaciones, ya sea la variedad de formas, como es el caso de las tortugas y su caparazón, las serpientes que no presentan extremidades, y los cocodrilos y su gran envergadura, incluso los pequeños lagartos, de los cuales ellos han adquirido comportamientos que son primordiales para poder sobrevivir. Ya como segundo tenemos el cortejo y apareamiento, de los cuales hace referencia a que el comportamiento de los reptiles también está condicionado por diferentes comportamientos para evitar la extinción de la especie, de los cuales los más comunes que se pueden observar digamos, los golpeteos, la inmovilización o la mordedura de cabezas o cuello por parte de los machos hacia las hembras para tenerlas un poco más dóciles. Y después del apareamiento, se ha evidenciado que los reptiles presentan un comportamiento el cual no es tan maternal como en el tema de los mamíferos, sino que ellos simplemente abren los huecos y depositan los huevos en dichos huecos.
pero cabe resaltar que algunas especies, como es el caso de las serpientes, estas presentan algunos comportamientos un poco maternales. Siguiente, por favor. Ya como tercer comportamiento tenemos la estrategia de defensa y captura de alimento, en lo cual ponemos, digamos, un método muy común en el tema de los reptiles es la automatía caudal. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia al que al lagarto cuando se siente amenazado, ellos como que rompen o cortan su cola con el objetivo que el depredador se distraiga y piense que la cola es el lagarto y de esta manera el lagarto pueda escapar. Por otra parte, también podemos observar un comportamiento totalmente distintivo por parte de los camaleones, que es que ellos pueden camuflarse y pasar inadvertidos en su medio natural por medio de los cromatófagos, cromatófagos que se encuentran en su dermis que se encuentran en su dermis, y estos son los distintivos que le dan el color característico a la especie de los camaleones. También cabe resaltar que en la mayoría de los reptiles son carnívoros, los cuales ellos capturan su alimento ya sean jugando un papel muy importante, como por ejemplo en el tema de las serpientes, en el cual es muy habitual que ellas inyecten su veneno y de esta manera poder paralizar la presa y poder depredarla. También existen algunos reptiles como que que asfixian a su presa, como es el caso de las boas, de las anacondas, debido a que estas no presentan veneno, o muchos lagartos esperan sigilosamente a su presa hasta poder capturarla sin ninguna dificultad. Otros ya son un poco más activos y buscan su alimento al azar con ataques muy poderosos hacia su víctima. Y por último tenemos las migraciones, en los cuales en los reptiles las migraciones no son muy, no son muy, por decirlo así, no son muy comunes, sino que en los únicos reptiles que sí presentan migraciones es el caso de las tortugas marinas, las cuales se desplazan hacia la costa para poner sus huevos, y una vez concluida esta etapa, lo que hacen ellas es devolverse al mar. Otro caso son las iguanas de las Islas Galápagos, que la cual ellos también producen un fenómeno de migración. Pero ¿por qué los reptiles no presentan las migraciones? Lo que pasa es que ellos, por ser organismos, por no tener, por ser organismos, ¿cómo se dice esto? Por no tener diferentes mecanismos para poder regular su temperatura, esto lo que hacen es que ellos se encuentran en un área totalmente determinada, en los cuales ellos puedan tener las condiciones adecuadas para poder proliferar su especie. Esta es una de las razones por las cuales los reptiles casi no tienen ni migración ni nada por el estilo, a comparación de las aves. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la conservación de los reptiles. Como bien es sabido, Colombia es uno de los países más megadiversos en el tema de la riqueza y diversidad de reptiles. Como podemos ver en el siguiente cuadro, tenemos la cantidad de especies que se han identificado hasta hace poco, que son 475 especies, en donde tenemos la escuamata, la testudinata y la crocodilia. Bueno, la mayoría de investigaciones que se hacen sobre la conservación de los reptiles se basa en identificar, por decirlo así, cuántas especies son las que hay en el país o en el territorio que se vaya a investigar. En este caso, en la mayoría de estos, se investiga solamente los ejemplares que son de esta región y no ejemplares que hayan sido traídos desde otro lugar. Asimismo, las subespecies en muchas investigaciones no se tienen en cuenta, pero pues en esta sí la tuvieron, que son 118. Continuando con esto, tenemos también que una de las principales afectaciones para los reptiles es el cambio climático.
Como bien sabemos, últimamente en Colombia se ha visto mucho la presencia del cambio climático y también la movilización de diferentes especies que han cambiado su zona, por decirlo así, habitual a otros lugares para poder sobrevivir. También hay que tener en cuenta el tráfico, que es una de las cosas más importantes y más que mantienen más en riesgo a estas especies. Bueno, en los centros de endemismo y áreas que requieren protección, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es uno de los lugares más importantes de Colombia, en donde pues el lugar se han registrado bastantes especies de reptiles y es uno de los lugares protegidos. Asimismo, la isla de San Andrés y Providencia, en donde tenemos 3 ejemplares que son los más importantes y uno de los que se encuentran en este lugar, que son eh, el Anolis con color cope, la Conopanes andrensis y el Anolis pichoti chorani. Bueno, siguiendo con esto, tenemos también la isla Gorgona, que en el Cauca. Este es el único lugar de distribución donde se encuentra el Anolis Choloris gorgonae. Como lo podemos ver en la parte de abajo, es este azulito. Asimismo, tenemos otro lugar que es la isla Malpelo. Esta se destaca por ser un centro de endemismo de los saurios. Esta región, a pesar de su tamaño, que es muy reducido y es muy pequeño, alberga de manera significativa 3 especies endémicas como el Anolis agassizi, Stegneger, eh, Diploxus millepuncatus y el otro es el Pillodactylus transversalis. También tenemos la región entre el medio del Sinú y el río Magdalena. Esta área pertenece pues a la región de la costa atlántica y la región del Caribe y se encuentran tortugas endémicas como son la Pyrops, Dai, Sangrel y la Mandem y Podosemis. Así también tenemos la región entre el Baudo y San Juan, el Chocó, se encuentra Quinosternon duni, que es una tortuga con área de distribución endémica también. Y bueno, esta es una imagen que nos proyecta y nos da a entender cómo se distribuye, como la importancia que se le dan a cada una de las especies que se hablan. Como bien sabemos, tenemos, por ejemplo, la preocupación menor, que son algunas especies que siguen estando en su territorio y siguen estando, por decirlo así, poco amenazadas por el ser humano y por el cambio climático. Y ya en lo último tenemos en peligro crítico, que tenemos 11 especies en peligro crítico en Colombia. Es también importante entender que estas especies, gracias a la ubicación geográfica en Colombia, son bastante importantes para la diversidad y la conservación, ya que pues esto ayuda demasiado a que se mantenga un ciclo vital y no se dañe. Bueno, en las especies en peligro crítico, una de estas es la culebra de Boschelli. La zona de distribución ha sido muy transformada y los bosques diezmastados, para darles paso a los potreros para ganado y cultivos como la caña de azúcar y el cacao. Como bien lo vimos en práctica, los reptiles pues se alimentan de algunos anfibios, en su mayoría de los anfibios. Por eso mismo es que al momento de esto, de como quitarle su espacio, pues limitan su alimentación y evitan que éstas puedan estar en contacto con los anfibios para poder hacer su ciclo vital. Asimismo tenemos el camaleón de Cundinamarca. Este se encuentra asociado en áreas afectadas por actividades antropogénicas como las prácticas ganaderas, la agricultura intensiva. La evaluación de su localidad típica después de 27 años revela la transformación total de áreas de pastoreo. Como tal, es bien sabido que en Colombia una de las afectaciones que tienen la mayoría de especies es el tráfico ilegal y también pues como las transformaciones que se le han hecho a su territorio. En la mayoría, pues por no decirlo así que en su totalidad, los principales afectantes o los principales victimarios para estas especies son los seres humanos, a través de la producción de ganado, a través de los cultivos
y a través de algunas otras actividades. Asimismo, también tenemos el caimán llanero. Este una especie que es muy conocida en el llano gracias a su venta de su piel. Esto hizo que que su especie se reduciera casi prácticamente hasta que se agotara y la especie quedó casi al borde de la extinción. Retomando lo que había dicho anteriormente, el ser humano ha sido uno de los principales encargados pues, de ocasionar la pérdida de muchas especies endémicas de Colombia, pues a través de estos procesos, como es el tráfico de sus pieles, la carne, entre otros. Asimismo tenemos la tortuga chipiro. Esta, debido a la reducción poblacional y las amenazas que aún no han sido controladas. También, por ejemplo, algunos tenemos conocimiento de que los huevos de tortuga en su mayoría también son muy comercializados y también el tráfico ilegal, ya que estas especies pues son apetecidas por personas que se sienten atraídas por estas especies. Bueno, en el tráfico de especies, según Paul bueno, el preocupante tráfico ilegal de fauna silvestre, especialmente de reptiles, evidencia en registros de incautaciones de la Policía Nacional, se identifican especies amenazadas como caimanes, cocodrilos, lagartos, serpientes y tortugas. La falta de regulación se ve reflejada por la presencia de especies no reportadas en CITES, que es la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Como tal, los mapas pues presentan como la pérdida de hábitat de los reptiles, pues por lo mismo, por su tráfico, por su por, por el daño su en su ecosistema. En Colombia, durante muchos años, ha sido refugiado ha tenido como esa capacidad de refugio de muchas especies. Bien lo pudimos ver en Sabana Larga, en donde pues, pudimos observar tanto especies como de reptiles, tanto especies de mamíferos, de anfibios, y esto nos daba una grandiosa riqueza, pero también existen lugares donde se supone que deberían haber estas mismas riquezas, pero pues el ser humano se ha encargado de disminuirlas. Entonces es importante también entender esto. También es importante entender que hay 91 puntos vulnerables, 7 que están en peligro, pues las especies estas especies son importantes no solo para nosotros, no somos los únicos. ¿Se durmieron?